Le agradezco como cada semana que me recibe la llamada del doctor Paulino Sip. Doctor, muy buenos días. Hola Rodrigo, muy buenos días y bueno, ojalá que hoy que te levantaste los reyes te hayan traído algunos regalitos. Bueno, con que nos den paz es suficiente, diría un amigo mío. Sí, sí, salud es valor agregado. Así es. ¿Qué tema tenemos, doctor? Hoy tenemos propio del inicio del año, hoy como un día especial que es el 6 de enero, es reflexionar de humanos. Esto es algo de que nos hace y nos marca la diferencia con todas las otras especies vivientes, ¿no? Esto le da identidad a las personas, pudiendo diferenciarse de qué familias son, qué trabajo tienen, de qué país vienen. Y en este camino, si uno no logra tener este ejercicio constante de la reflexión, pues creo que poco le sirvió a nuestro honorable Armando Manzanero la canción Contigo aprendí, ¿no? Porque aquí con esta canción nos hace referencia de cómo el acompañarse con otro ser humano le permitió descubrir cosas de él mismo y de otros, como por ahí verse este contenido. Y entre esta reflexión estamos abonándole a la esperanza. La esperanza es algo que nos pone como lo que tenemos que conseguir, por lo que nos tenemos que esforzar. Y en su conjunto crea la conciencia. La conciencia se construye. No podemos dejar fuera todo este evento histórico de cómo el ser humano primitivo pintó sus manos en las cavernas, ¿no? Y era una de las primeras huellas donde él dice, mira, alguien puede ver mis manos, entonces tiene conciencia de él y tiene conciencia que otras personas pueden ver su pintura. Y es así como las pinturas rupestres dan marca de cómo el ser humano estaba buscando esta trascendencia. Y si lo brincamos a nuestra era, como una de las primeras cosas que se manda al espacio es un CD con la memoria de la Tierra, de cómo ha evolucionado. Y si nosotros seguimos en este proceso histórico, el ser humano volvió a ver a las estrellas, ¿no? Y tuvo la concepción de todo un sistema que organizó su siembra, que organizó sus periodos de reproducción, y eso lo tuvo tanto la cultura maya, egipcia, todas las culturas que trascendieron se fijaron en esto. Pero si nosotros nos acercamos más hoy a nosotros mismos, podemos mirar cómo el niño, constantemente el niño y la niña está en este proceso de dejar pautas de un ejercicio de reflexión. ¿Y cómo lo hace? Cuando se mide. El niño cada vez que empieza a darse cuenta de sí mismo, se compara diciendo, yo soy más alto, mira. Y a veces los papás, los tíos, los hermanos van marcando cómo van aumentando de talla, cómo van aumentando de tamaño. Y si nos brincamos a los adolescentes, vemos cómo el adolescente se empieza a tener feedback de él mismo, o sea, se empieza a retroalimentar cuando se mira al espejo, ¿no? Cuando se toca los músculos, cuando se admira o busca elementos de su cuerpo que van en desarrollo. Y si brincamos a la edad adulta, el adulto escribe, el adulto remembra a los filósofos en sus pensamientos. Adultos como tú y yo tenemos este ejercicio de comunicar, de compartir lo que sabemos, de informar, de hacer conciencia social, de generar periodismo. Y gente como Armando Manzanero escribió canciones. Entonces, mira cómo los actos cotidianos están puestos en la búsqueda de la reflexión. Y esto construye algo que se llama la mente. La mente es humana. Somos los únicos que tenemos la capacidad de metapensamiento. ¿Qué es metapensamiento? Es pensar sobre nosotros mismos, es pensar de nosotros. Y esto nos lleva al proceso de reflexión. Con todas estas acotaciones, desde lo histórico con las pinturas rupestres, desde los
Los niños y los adultos, adolescentes que se miran en el espejo y se miran, los adultos que hacen periodismo, que escriben canciones, que reflexionan, que hacen investigaciones, este proceso es un proceso de metapensamiento. El ser humano está condenado, por decirlo de alguna manera, a pensar sobre sí mismo, de lo contrario regresa a un viejo adagio, que el único animal que se tropeza 2 veces con la misma piedra es el hombre. Y en esta construcción de desarrollo del metapensamiento tenemos 3 grandes etapas que siempre debemos estar considerando en la agenda. Una de ellas es el temperamento, es la carga genética que nos dan nuestros padres. Y en esto, si pensamos en ello, pensamos en Carl Jung cuando habla del inconsciente colectivo, donde dice, hay una huella en tu cerebro que se ha grabado y has sido tú quien en ocasiones, sin tu elección, vas a repetir, como que retirar la mano de un lugar que sea caliente o sea punzante. Eso no lo eliges, está en tu estructura genética. Y Carl Jung, un discípulo de Freud, hace esta reflexión. La segunda etapa es todo lo que nos deja la educación, el ambiente en que vivimos, los valores que desarrollamos. Y es algo así como las riendas del caballo. Del caballo es el temperamento y las riendas es lo que forja el carácter. Y aquí tenemos gentes muy importantes en México, como fue un investigador, Rodríguez Manzanera, que hizo grandes investigaciones en el área del área social, donde hace estudios en relación él estudia las características del mexicano. Entonces, Díaz Guerrero, y ese fue el papá y el hijo Rolando, ha sido gente que ha escrito y ha descrito cómo los seres humanos mexicanos, a través de la cultura, somos los que somos. Y ya cuando tenemos entre los 18, 24 años, conformamos nuestra personalidad. Y ahí es totalmente necesario lo que hoy estamos discutiendo, pensar sobre nosotros mismos, que es el metapensamiento, reflexionar. Y si nos quedamos hoy en el 2021, si nos acentuamos en esto, nos vamos a sorprender que hay algo que se llama el Big Data, que es la acumulación de datos de manera artificial para aquellos que son incapaces de hacer uso de su experiencia por sí mismos. Y ahí corremos el riesgo de ser controlados. Y es así que cuando tú te metes a las redes, te sorprende que te empiece a llegar información propia de tu gusto. Algo así como que las redes te entienden más que con quien vives. Y esto no es así. Hay algoritmos en esta parte matemática que pueden predecir el comportamiento. Y esto se llaman matemáticas actuariales. Cuidado, creo que hemos evolucionado lo suficiente para reflexionar sobre nosotros mismos. La pregunta final, la siguiente hoja de tu libro, la letra, la frase de hoy, ¿quién la escribe? ¿La vas a escribir tú ante tu reflexión o vas a permitir que otros sigan escribiendo tu libro? La reflexión es propio de los seres humanos. Muchísimas gracias, doctor. Realmente muy edificante y comprensible para entender cómo empezamos este año y cómo tendremos que transitarlo. Muchísimas gracias. Un abrazo, Rodrigo, y un mejor 2020 para ti y para todos los que son importantes en tu vida. Muchísimas gracias. Él es el doctor Paulino Zip y nos acompaña cada semana aquí en la Revista Peninsular. Muchas gracias. Nos vamos a un corte.